A ver, pensemos en una cosa. Las escuelas de un país son mucho más que simples edificios. En cierto modo, son como fábricas de ciudadanos. Y a finales del siglo XIX, Argentina se encontró con un desafío, vamos, monumental. ¿Cómo se hace para convertir un mosaico de inmigrantes, de gauchos, de gente separada por guerras y distancias, en una única nación? Esa era la pregunta del millón. Con un territorio gigantesco, súper fragmentado, y encima recibiendo una auténtica oleada de inmigrantes, hablamos de más de 2 millones de personas entre 1857 y 1895, los líderes del país buscaban como locos una herramienta para unificar a esa población tan diferente. Y su apuesta más grande, la más audaz, fue la educación pública. El plan de ese Estado que estaban haciendo fue, en el fondo, simple, pero qué ambicioso. Se trataba de usar la educación pública como el motor principal para forjar una identidad argentina. El objetivo era triple. Por un lado, crear una cultura común para todos. Por otro, modernizar el país y, por supuesto, consolidar su propia autoridad sobre ese territorio tan vasto y diverso. Y ojo, que esto no fue algo que se sacaron de la manga de un día para otro. Fue una construcción legal muy pensada que tardó décadas en levantarse. La Ley 888 en Buenos Aires fue como poner el primer ladrillo. Luego el Congreso Pedagógico de 1882 dibujó los planos. La Ley 1420 se convirtió en la piedra angular, la base de todo el edificio. Y finalmente, la Ley Laínez fue la herramienta que permitió al Estado extender esa construcción a todos los rincones del país. Pero claro, un plan así no iba a salir adelante sin polémica, ni de lejos. Y es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante, porque lo que vemos es un choque de trenes entre dos proyectos de país. Por un lado estaban los liberales, que veían en un Estado laico y fuerte la única manera de unificar a esa masa de inmigrantes. Y por otro, los conservadores, que defendían a la Iglesia como el pilar fundamental de la sociedad. Así que no era solo una discusión sobre si había que dar religión en la escuela o no, era una batalla por el alma de la futura nación. Al final, ¿quién ganó el pulso? Pues la visión liberal. La Ley 140-20 se convirtió en el modelo a seguir, y sus principios eran, para la época, una auténtica revolución. Gratuita, para que el dinero no fuera un impedimento. Obligatoria, para crear una base común de ciudadanía. Y laica, este fue el punto más polémico, pero era clave para poder integrar a una sociedad que venía de todas partes con un montón de creencias diferentes. Pero claro, que el Estado tuviera su modelo no significaba que todo el mundo estuviera de acuerdo. De hecho, a medida que la sociedad cambiaba, empezaron a surgir otras visiones con muchísima fuerza, visiones que desafiaban de frente el proyecto de la élite que gobernaba. Pensemos en el contexto. La mayoría de los trabajadores en Buenos Aires eran inmigrantes y las condiciones de trabajo eran durísimas. Así que las ideas anarquistas encontraron, el terreno perfecto para crecer. Para ellos, la escuela del Estado no era una herramienta para liberar a la gente, sino todo lo contrario. Era una máquina de dominación diseñada para fabricar obreros sumisos. Una escuela que enseñaba a obedecer al patrón, a ser leal a una patria que no sentían como suya y a respetar los valores de la clase dirigente. Y es que este lema lo resume todo, es potentísimo. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Capta a la perfección ese espíritu radical y en contra de toda autoridad. No solo se oponían al Estado, sino a todas las formas de opresión, la religiosa, la económica y también la patriarcal. Figuras como Virginia Woolf y otras anarcofeministas pusieron sobre la mesa la necesidad de una igualdad real entre hombres y mujeres, una igualdad que decían tenía que empezar también en la educación. Así que al final, la clave de todo esto es que no estamos hablando de dos formas distintas de enseñar. No, es que eran dos universos completamente opuestos. Donde el Estado buscaba crear un ciudadano obediente, patriota y unificado, el anarquismo buscaba formar un individuo libre, crítico y solidario, que estuviera listo para cambiar la sociedad desde la raíz. Por eso rechazaban las banderas, los himnos, las jerarquías y proponían escuelas gestionadas por la propia comunidad obrera. Vale, ya hemos visto las grandes batallas ideológicas. Pero ahora vamos a bajar a tierra. Vamos a ver qué pasaba en las trincheras del día a día, quiénes estaban construyendo de verdad ese sistema. Vamos a hablar de las maestras. ¿Por qué este número, 2.626? Pues fijaos, esta es la cantidad de maestras que se graduaron entre 1874 y 1921. ¿Y hombres? Solo 504. La profesión se feminizó de una forma masiva. Se las consideraba ideales para el puesto por sus cualidades delicadas, una visión súper paternalista que, abrió una puerta profesional para las mujeres, pero en unas condiciones muy, muy precarias. Claro,
Con estas condiciones tan precarias, la reacción no se hizo esperar. De hecho, fue casi inmediata. En 1881, mucho antes de que existieran los grandes sindicatos, las maestras de San Luis, con Enriqueta Lucero a la cabeza, organizaron la primera huelga de docentes de todo el país. Y su reclamación era algo tan básico como justo, que les pagaran los sueldos que les debían. La lucha por sus derechos nació prácticamente a la vez que la propia profesión. Pero la precariedad no era solo económica, ¿eh? Era también social. Y para muestra, un botón. Este contrato de 1923 es que es alucinante. Ilustra a la perfección el nivel de control que se ejercía sobre ellas. Es increíble. La maestra no era solo una trabajadora, no. Tenía que ser un modelo de virtud intachable y estaba sometido a una vigilancia brutal sobre su vida privada. Básicamente, su vida personal estaba completamente anulada por su rol profesional, un rol definido por una moralidad súper estricta y opresiva. Vale, tenemos agitación social, millones de inmigrantes con ideas radicales. ¿Cómo reaccionó el Estado ante todo esto? Pues redoblando la apuesta. Decidió que ya no era suficiente con ofrecer una educación laica, ahora había que argentinizar a toda la población. Y es que, a pesar de todos los esfuerzos, la realidad es que había dos Argentinas, al menos en lo educativo. Este gráfico lo deja clarísimo. En la capital federal, en Buenos Aires, casi 3 de cada 4 niños iban a la escuela. Pero si nos vamos a provincias como Santiago del Estero, la cifra se desploma, apenas iba 1 de cada 4. El sistema estaba totalmente centralizado en la capital y dejaba al resto del país muy atrás. Y así llegamos al centenario, a 1910. La élite que gobernaba el país echa un vistazo a su alrededor y, sinceramente, le entra el pánico. La inmigración que ellos mismos habían promovido como la gran solución, ahora la veían como un problema. El cosmopolitismo, las huelgas obreras, todo eso lo percibían como una amenaza a esa identidad nacional que con tanto esfuerzo habían intentado construir. ¿Y cuál fue la solución que encontraron? Pues la que proponía gente como Ricardo Rojas. La idea era dar un giro de 180 grados. Ya no bastaba con educar. Había que lanzar una ofensiva cultural desde las aulas, una educación mucho más agresiva en su patriotismo para, básicamente, nacionalizar a la fuerza a esas masas tan diversas. Y para conseguirlo usaron herramientas muy concretas. La escuela se llenó de rituales patrióticos, izar la bandera todos los días, cantar el himno. Se impuso una historia oficial que glorificaba a unos héroes muy concretos y borraba del mapa otras historias. Y además se introdujo una idea muy fuerte de higienismo que no solo buscaba la salud física, sino que pretendía moldear una raza nacional, disciplinando los cuerpos y las costumbres para que se ajustaran al ideal de ciudadano que el Estado quería. Al final, toda esta historia de la escuela argentina nos enseña algo fundamental, que la educación nunca es neutral. Es siempre un campo de batalla de ideas, un proyecto político. La pregunta, por tanto, sigue ahí, en el aire, y es tan válida hoy como entonces. ¿Se está construyendo un ciudadano libre con pensamiento crítico o más bien un súbdito leal y obediente? Porque la respuesta a esa pregunta, ahí se define el alma de una nación.